colaborador habitual, César Sinde. Señor Sinde, ¿qué tal? ¿Está usted bien? ¿Qué tal, don Javier? Muy buenas tardes. Bueno, y tendrá futuro este hombre, tendrá una segunda oportunidad. Es guerrero como el solo, ¿eh? No bueno, para. Cuando se presentó a las elecciones en el 21 en la Comunidad de Madrid ya se ve lo bien que fue contra Isabel Díaz Ayuso, por cierto, que anunció que abandonaba la política esa misma noche electoral, y ahora se dedica a lo que mejor se le da y a lo que más le gusta, que es arengar a las masas en aquelarres de simpatizantes donde es fácil, pero cuando tuvo que demostrar su valía es cuando estuvo en el Gobierno de España, que este señor fue vicepresidente del Gobierno de España, no nos olvidemos, ¿de acuerdo? Y ahí parece ser que la gestión en el Gobierno, el atender los problemas reales de los ciudadanos, el buscar soluciones buenas a problemas reales, eso no le gustaba tanto, y por tanto usó la excusa de presentarse como candidato a las elecciones del 21 en la Comunidad de Madrid, con el resultado nefasto que obtuvo. ¿Por qué? Porque la política es una cosa seria, es una cosa rigurosa, es una cosa concienzuda, es una cosa de gestión y no de ideología. Y Pablo Iglesias es experto en ideologizar, en generar odio, en generar enfrentamiento y, en definitiva, en vivir de la proclama y de la soflama. Entonces, eso no es la gestión política. Bueno, tenemos, Sinde, hoy el tema de Ayuso, que ya ha ocupado agenda desde primera hora de la mañana, anunciando que ella no tiene intención de acudir a esa ronda de contactos que está haciendo Pedro Sánchez con todos los presidentes autonómicos. Dice también en el comunicado que para hablar de financiación habría que convocar una conferencia de presidentes autonómicos, no ir uno por uno a ver de qué manera cuelo a cada uno el caramelo para que vaya entrando por el aro de la financiación singular en Cataluña. Entonces, ¿qué te parece esta postura de Díaz Ayuso, Sinde? Pues muy lógica, y hace muy bien la presidenta Ayuso en defender el interés general de los españoles, de no dar un cuponazo a los nacionalistas golpistas y al PSOE, que ahora gobierna en Cataluña con esos socios independentistas, que va a suponer que Cataluña deje de aportar al resto de España más de 13.000 millones de euros, que tendrán que salir, para variar, de la Comunidad de Madrid. Es casual, ¿no? O sea, es muy llamativo que un partido que se dice de izquierda, que presuntamente defiende que paguen más quien más tiene, pues eso se puede aplicar a las personas, pero cuando hablamos de los territorios no, porque Cataluña es, junto con Madrid, uno de los grandes territorios de riqueza de España, ¿verdad? Entonces, ellos van a dejar de aportar al resto de España. ¿Por qué? Para que Pedro Sánchez se mantenga en el poder unos días más y para que ella haya podido ser investido presidente de la Generalidad de Cataluña. Por otra parte, es que tiene mucha razón la señora Ayuso, y no porque sea la señora Ayuso, sino porque tiene lógica lo que dice. Es decir, ¿para qué convocas a los presidentes autonómicos cuando tú unilateralmente te has creído el dueño del cortijo llamado España, has cedido la financiación, la recaudación de todos los impuestos de Cataluña a la propia Generalidad de Cataluña? Entonces, ¿qué les vas a comunicar después a los presidentes autonómicos? Por cierto, la conferencia de presidentes autonómicos la creó un tal José Luis Rodríguez Zapatero, que no es muy sospechoso de ser del Partido Popular, y el reglamento de la conferencia de presidentes dice que debe convocarse cada 6 meses, y como muy bien recordabas tú, Javier, lleva más de 2 años y medio sin convocar esa conferencia de presidentes. Eso en cuanto a lo institucional. Por otra parte, hay que tener en cuenta que reunirse con Pedro Sánchez no vale para absolutamente nada, porque este señor no tiene palabra, como ha acreditado, no tiene memoria y tampoco tiene vergüenza, con lo cual cualquier cosa que tú puedas acordar en una reunión con Pedro Sánchez no va a servir de nada, porque en cualquier momento va a desdecirse de lo acordado con una facilidad que ya hemos visto todos. Y por último, hombre, es que si tú invitas a la Moncloa a una persona a la que el día antes la estás insultando, estás pidiendo su dimisión, y cuando lanzas a todos tus ministros del gobierno en manada a llamar corrupta a Ayuso, el señor Óscar López, diciendo que la Comunidad de Madrid es el epicentro de la corrupción de España, creo que se refería a que el señor Ábalos, la trama Coldo o el Tito Berni están aquí en Madrid, creo que se refería a eso, pero él creo que lo apuntaba a la señora Ayuso, ¿no? Cuando, por otra parte, el gobierno socialista de Pedro Sánchez tiene actualmente en la justicia 36 casos diferentes de corrupción en diferentes estadios de investigación. Bien, vamos a escuchar a Ayuso, César, porque hoy ha hablado, primero ha emitido ese comunicado a través de su gabinete y luego ha hablado ella. Escuchen. Pues afortunadamente el novio de Ayuso se defiende él solo y está siendo utilizado como un rehén político para intentar o asustar o pretender que la gente en la calle piense todos son iguales por todos los lados, esto nos suena a lo mismo, y quiero dejar bastante claro que esto no tiene nada que ver. No puede el presidente del Gobierno llamar delincuente a un ciudadano por ser la pareja sentimental de un adversario político y que esto le salga gratis, como al fiscal general del Estado tampoco, porque si ya nos acostumbramos como a lo venezolano, que el fin justifica los medios y que por tanto el que está en el Gobierno puede hacer lo que sea con los poderes del Estado contra los adversarios políticos, si a esto nos acostumbramos, pues nos vamos todos a casa, se cierran los parlamentos y que se quede eternamente un régimen
Así que creo que... Bien, esto es lo de la querella que decía al principio, que hoy es el día de las querellas, porque también, además de ese comunicado, luego al poco hemos conocido que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, ha presentado una querella contra Bolaños, o la va a presentar, primero habrá un acto de conciliación, pero bueno, habrá seguramente una querella contra Bolaños y contra Sánchez, por llamarle delincuente confeso, que es lo que dice Ayuso, que lo están llevando todo a el ataque personal y a inmiscuirse en su intimidad, ¿no? Como forma de ataque político. Están intentando crear un relato contra la pareja sentimental de la presidenta Ayuso porque les conviene para tapar casos reales de corrupción. Lo único que hay con la pareja de la señora Ayuso es unos hechos, una discrepancia en cuanto a la facturación de su empresa, donde Hacienda dice que infló gastos para disminuir los beneficios y, por tanto, no pagar 350.000 euros. El señor Amador hizo un acuerdo con la agencia tributaria para evitar ir a juicio porque el Estado o la agencia tributaria, cada vez que lleva a los tribunales a una persona, le somete a un calvario donde los medios que tiene para litigar la agencia tributaria son infinitos, mientras que el contribuyente que es llevado a los tribunales por la agencia tributaria tiene unos medios finitos para defenderse. En innumerables casos, muchos contribuyentes que tienen contenciosos con la agencia tributaria llegan a un acuerdo con la agencia tributaria para evitar ir a juicio. Eso es todo lo que hubo entre el señor Amador y la Fiscalía, que está actuando a instancia de la agencia tributaria. Pero el señor Amador no confesó en ningún momento nada. Y por otra parte, de ir a juicio, será un juez el que tendrá que ver si las facturas de las sociedades mercantiles del señor Amador son correctas o si, como dice la agencia tributaria, el señor Amador infló gastos para disminuir sus beneficios y, por tanto, tributar menos a la agencia tributaria. Valga la redundancia, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que hay. No hay nada más, y a raíz de eso están montando todo un espectáculo, están montando toda una serie de acusaciones falsas y haciendo como que la pareja de la señora Ayuso ha hecho lo que no ha hecho, y aunque lo hubiera hecho, hay que recordar que son hechos relativos al año 2020 y a las declaraciones tributarias de 2020 y 2021. El señor Amador empieza a ser pareja de la señora Ayuso, según las fotografías que publicó una revista del Corazón, en mayo del 2021, si no me falla la memoria. Por tanto, los hechos ocurridos no tienen nada que ver. El señor Amador no era la pareja de Ayuso. Bien, Isabel Díaz Ayuso está muy dolida porque, y además hace una expresa declaración sobre este asunto, lo que dijo Pedro Sánchez la semana pasada en el Congreso, cuando soltó aquello de: en el Partido Popular la corrupción empieza en la A de Ayuso y termina en la Z de Zaplana. A partir de ahí se encendió la presidenta de la Comunidad de Madrid y desde entonces está muy dolida. Hoy decía esto sobre la mujer del presidente del Gobierno. Llevan un año utilizando todos los poderes del Estado para intentar desguazar a una persona en su ámbito laboral, que han cogido todos sus datos. Se han personado partidos políticos que ya han sido incluso expulsados de la causa y que trocean por todos los medios de comunicación sus negocios, con dónde va, dónde deja de ir. No hay derecho a hacer eso con esta persona. A mí me parece que su delito, sí, es ser mi pareja, ya está condenado, pero a mí me parece que es todo una barbaridad. Y que el presidente llame delincuente a una persona que se enfrenta a una posible multa de Hacienda, que esto se tenga que asumir cada día, me parece muy fuerte. Yo, desde luego, quiero dejar muy claro otra vez que el novio de Ayuso no va a la Puerta del Sol a hacer negocios, cosa que sí hace la mujer del presidente, Begoña Gómez, y es lo que ha pasado y es por lo que ha sido imputada y está siendo investigada por distintos organismos. Sí, de guerra a muerte entre Pedro Sánchez y Isabel Díaz Ayuso, y se está poniendo de manifiesto estos días, yo creo, recrudeciéndose esa batalla que ya viene de lejos. Sí, pero es que es muy cierto lo que decía la presidenta Ayuso, es que su novio ha hecho una serie de trabajos en el sector privado, vendiendo material sanitario a empresas privadas, y tiene un contencioso con Hacienda por la forma en que él ha facturado esas ventas, nada más. Pero es que la esposa del presidente del Gobierno sí que ha hecho gestiones, siendo la esposa del presidente del Gobierno, se ha prevalido de ser la esposa del presidente del Gobierno, ha citado a personas en el Palacio de la Moncloa para obtener tratos de favor y está imputada por los tribunales. Ella sí que está imputada. El novio de Ayuso, para decirlo coloquialmente, no está imputado. Tiene un contencioso con Hacienda y ofreció llegar a un acuerdo del que finalmente no se materializó. Pero el señor Amador no está imputado por ningún tribunal. Es que esos detalles, esos matices hay que tenerlos en cuenta, porque aquí el Partido Socialista lo que está haciendo es una brocha gorda muy burda para que todo parezca igual.
y para que lo que pasa en la Comunidad de Madrid darle una apariencia de lo que no es, para tratar de distraer la atención de las más de 36 causas que están investigando los tribunales en relación a presuntos casos de corrupción de los 22 ministerios del gobierno de Pedro Sánchez, que esa es la gran diferencia. Y recordemos otra cosa, Pedro Sánchez no es quien para pedir dimisiones a nadie, aparte por lo que hemos explicado, porque Pedro Sánchez tiene imputado a su propia esposa, a su propio hermano, al fiscal general del Estado. A su mano derecha está a punto de ser imputado por la trama Koldo y por todo lo que vamos conociendo de las mascarillas, etcétera, etcétera. Por tanto, el señor Sánchez haría muy bien en no ser tan exigentes con la no corrupción de los demás, cuando él, en su propia casa, tiene tantos presuntos casos de corrupción y tiene ya a muchas personas de su entorno inmediato imputadas. Bien, vamos a hablar, porque hoy era el tema Ayuso, pero quiero hablar contigo también, hablando de los casos de corrupción que están cercando a Pedro Sánchez y que impactan de lleno en la Moncloa, del caso Ábalos y de las novedades que hay sobre su chalet, su chalet en Cádiz, que se dijo que era un chalet legal, todo normal, pero ahora ya cada vez está menos claro, incluso se está hablando ya de cohecho. Sí, porque la agencia tributaria dio por buenas unas explicaciones del señor Ábalos a raíz de del resguardo de una transferencia bancaria que el señor Ábalos hizo llegar a la agencia tributaria por importe de 7.500 millones de euros, según la cual el señor Ábalos alegaba que había alquilado ese chalet. Pero luego resulta que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil dice en sus informes que hay un presunto cohecho o hay un posible cohecho porque hay 4 meses de uso de ese chalet no pagados por la trama de Aldama y que dejaron de pagar al propietario cuando Aldama no consiguió, por las intermediaciones de Ábalos, una licencia de operador de hidrocarburos para una de sus sociedades. Entonces, o casualidad, la agencia tributaria, que tiene vinculación jerárquica con el Ministerio de Hacienda de la señora Montero, da por buenas unas explicaciones del señor Ábalos en 2021 y hoy resulta que nos enteramos que la UCO, que tiene mucha más independencia en su actuación y en su investigación de presuntos delitos, dice que hay indicios de que eso fue un cohecho recibido por el señor Ábalos. Bien, vamos a ir terminando, Sinde. Me gustaría un comentario tuyo. La manifestación de ayer en Madrid en defensa de la Constitución, hay gente que dice no se anunció suficientemente, el Partido Popular se tenía que haber implicado más en la convocatoria, no cubrió las expectativas. Bueno, fueron 400.000 personas. Según las estimaciones, se celebró, a diferencia de otras veces, en Plaza de Castilla, un poco menos céntrica que cuando se hace en Colón, por ejemplo, pero este tipo de movilizaciones acompañan a la presión contra Sánchez, a la presión política en el Congreso, a las iniciativas de la oposición. ¿Ayer se pinchó un poco o no? Bueno, es que cuando tú entiendes un poco lo que es sociológicamente en España, lo que es el centro-derecha, es menos dado a salir a la calle que la izquierda. La izquierda ahora mismo incluso está intentando montar una acampada tipo 15M frente a la plaza del Ayuntamiento de Valencia para reivindicar lo que ellos consideran el derecho a la vivienda, ¿no? La gente de centro-derecha no es tan dada a salir a la calle para protestar y pese a eso es meritorio la cantidad de gente que congregaron. Pero el motivo principal yo creo que es lo importante. Y es que Sánchez está colonizando las instituciones, está usando el gobierno y está confundiendo el gobierno con su familia y con su partido de lo que es las instituciones del Estado. Es que Sánchez ha colonizado ya más de 40 instituciones distintas, colocando en ellas a personas de su más estrecha confianza, incluso de su propio gobierno. Solamente voy a poner un dato para que se vea lo justificado que estaba esta manifestación. ¿Tú te imaginas que llega Feijóo a la presidencia del gobierno y pone de presidente del Tribunal Constitucional a un fiscal general del Estado en tiempos de Aznar, por ejemplo, que por tanto es adicto al Partido Popular, coloca a un exministro de Justicia de Mariano Rajoy y coloca a una directora general de Moncloa como vocal en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, y una vez hecho eso resulta que el Tribunal Constitucional exonera de su condena por corrupción al señor Bárcenas, que es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional con Chávez y Griñán, cuando el Tribunal Constitucional no es un tribunal de casación de sentencias del Tribunal Supremo, es un órgano que vela por la adecuación de las instituciones en su comportamiento y en las leyes a la Constitución. Si el señor Feijóo, presidente del Gobierno, hace eso, ¿qué pasaría en España? Es que eso es lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional y con el señor Cándido Conde Pumpido y con los señores Chávez y Griñán condenados por el Supremo y exonerados por el Tribunal Constitucional y se han ido de rositas ante un caso de corrupción que supone el mayor caso de corrupción de la historia, que son los ERES de Andalucía, con más de 700 millones de dinero público dilapidados. Pues ese es el gobierno de Pedro Sánchez y eso ya solamente ese caso, en mi opinión, justifica la manifestación del pasado domingo en Madrid. Bien.